Muy bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15. Estamos considerando esta sección que comenzó el apóstol Pablo respondiendo preguntas acerca de la resurrección. Había hermanos que estaban siendo confundidos, otros hermanos estaban desanimados porque algunos dejaron de creer en la resurrección. Entonces el apóstol escribe para responderles, instruirles, pero sobre todo a animar y darle dirección a aquellos hermanos que estaban confundidos. Este capítulo 15 es el capítulo más largo de toda la carta y también un capítulo con un contenido altamente teológico porque habla de ese eslabón tan importante de la fe cristiana que es la resurrección. La resurrección. Y hoy vamos a estar considerando del versículo 29 al 58. Vamos a terminar el capítulo. No porque tengamos que terminarlo, sino porque es parte de la unidad de lo que Pablo quiere decirles a estos hermanos. En esta mañana vamos a estar viendo, y por título será Provisiones de la resurrección para el desanimado y confundido. Provisiones de la resurrección para el desanimado y confundido. Y vamos a comenzar allí primeramente del versículo 29 al 34 y vamos a ver la primera provisión. ¿Qué es lo que provee la resurrección a estos hermanos? ¿Se acuerdan? El domingo pasado hemos concluido viendo los sucesos, los eventos que tienen por raíz, por clave de todo esto, la resurrección de Jesucristo. De ahí se desencadena todo y todo depende de la resurrección. Hemos visto la resurrección de Cristo, la resurrección de los santos. Hemos visto el reino y que Cristo entregará ese reino. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Entonces vamos a ver la primera provisión de la resurrección para el desanimado y el confundido. Y dice el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en alguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, comenzamos con este versículo y parece un poco raro, un poco extraño, ¿no? Porque ¿qué significa esto de bautizarse por los muertos? Un comentarista dijo que este es el problema, el mayor problema de interpretación que se encuentra en la carta a los Corintios. Es el texto más debatido, más difícil de interpretar. Otros dos comentaristas dijeron que existen aproximadamente 40 interpretaciones de este versículo, justamente sobre el bautizarse por los muertos. Y uno se va a preguntar entonces, ¿cuál de las 40 explicaciones es la correcta? ¿No? Entonces, ¿con cuál nos quedamos nosotros? ¿Cuál de ellas nos explica claramente esta expresión, los que se bautizan por los muertos? Sinceramente no estamos seguros de lo que significa el bautizarse, porque por más que haya más de 40 explicaciones, el texto sigue estando en misterio. Digamos, nadie tiene y tampoco vamos a tratar de resolver nosotros todos estos años de debate y qué es lo que quiere decir. Por lo tanto, no podemos encontrar un significado para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Sí podemos estar seguros de lo que no significa este texto. Sabemos muy bien que nosotros somos salvos por medio de ¿qué? De la fe en gracia. Sabemos que el bautismo no salva, pero sí es el resultado del resultado interno de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es una expresión, una representación pública ante las personas de lo que Cristo ha hecho en nuestro interior.
Es más, si nosotros necesitamos de alguien para que nos salve, ¿cómo nosotros podríamos bautizarnos por los muertos si aún nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Por lo tanto, es imposible pensar en un bautismo para beneficio de los muertos. Pero tampoco podemos pensar en un bautismo de los muertos a beneficio nuestro. Pero en realidad lo que Pablo está hablando aquí es para beneficio de ellos. El tema de Pablo acá no es el bautismo por los muertos. ¿Pablo de qué está hablando? La resurrección. Por lo tanto, no es un tema para que nosotros nos quedemos a analizar y ver a qué realmente se está significando Pablo acá. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con todo esto? Nosotros sabemos muy bien que el hombre muere una vez y después de esto, el juicio. Así que no hay chances. No hay chances. Si bien en aquellos días hubieron ciertos grupos gnósticos, herejes, que creían y practicaban. Aquí está hablando no de un bautismo espiritual, está hablando de un bautismo físico. Físico. Hoy los que sostienen esto, ¿quiénes son? Los mormones. Los mormones sí se bautizan por los muertos. Por lo tanto, esto es una herejía y evidentemente Pablo no está enseñando esto. Aparte, en ninguna otra parte de las Escrituras se menciona esta práctica. Por lo tanto, lo que sí podemos decir nosotros hoy a base de este texto es que no afecta lo que Pablo está explicando aquí acerca de la resurrección. Porque lo que Pablo está escribiendo y está diciendo, los corintios sí sabían a qué Pablo se estaba refiriendo. Pero si las Escrituras no nos explican más, no nos enseñan más, entonces no nos compliquemos. Dejemos las cosas secretas. ¿Para quién? Para Dios. Entonces, aunque no estamos seguros de lo que significa bautizarse por los muertos, la idea aquí del versículo 29 con los siguientes versículos es que de alguna manera el bautismo por los muertos se reflejaba esperanza en la resurrección. Acuérdense, el tema era la resurrección acá. Desconocemos los motivos o los efectos de esta práctica. Pero observen justamente esta esperanza en los siguientes versículos. El versículo 30 dice, ¿y por qué nosotros peligramos a esta hora? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué nosotros tenemos peligros constantemente? ¿Por qué dijo Pablo esto? Justamente por el hecho de servir al Señor. Acuérdense que Pablo había pasado peligros constantes y muchos de ellos querían matarlo por la predicación del Evangelio. Y esto lo debemos ver justamente en el libro de los Hechos y también en 2 de Corintios. En 2 de Corintios también vemos de todo lo que Pablo pasó por causa del Evangelio. Eso específicamente en el capítulo 11 de 2 de Corintios. Y aquí en el versículo 31 de 1 de Corintios 15 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Esto significa que Cristo había operado a través de él en la vida de los corintios. Pablo lo utilizó a Pablo en la vida de los corintios. Y esto demostraba que él trabajó duro, aunque esto mismo lo expuso a la muerte. Por eso el versículo 32 del capítulo 15 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? En otras palabras, Pablo está diciendo, sí, me jugué la vida. ¿De qué me sirvió todo esto? Y en otras palabras, esto es lo que batalló en Éfeso contra fieras, probablemente no se está refiriendo a los leones, sino a los hombres que buscaban su muerte. Que buscaban su muerte, lo querían matar. Y eso también lo podemos ver en Hechos capítulo 19. Pero el punto aquí de Pablo es que él enfrentó esto por ser obediente en predicar el Evangelio. Entonces la idea que encontramos en el versículo 30 al 32 es esta. Si no había resurrección, Pablo estaba arriesgando su vida para nada. ¿Para qué voy a exponer mi vida?
para que termine todo ahí, chau, se terminó. Aniquilación total, no hay esperanza. Pablo tenía esa esperanza de que él arriesgaba su vida porque él tenía la esperanza de que él iba a resucitar. Y justamente al final del versículo 32 dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta última frase justamente es una cita de Isaías, capítulo 22, versículo 3. Y uno pregunta, ¿por qué Pablo escribió esto? Bueno, la idea es que si no existía la resurrección, dijo, bueno, disfrutemos la vida, pequemos, comamos, vivamos, bebamos, porque todo se acaba en la muerte. No hay más. Y de esta manera de pensar, justamente hubo un hombre llamado Heródoto que escribió el primer libro de la historia antigua en el siglo V antes de Cristo. Y él justamente hablando, ilustrando acerca de esta expresión que Pablo usa, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Era una expresión que se utilizaba en aquel entonces. Y este Heródoto había escrito acerca de eso y decía lo siguiente: después de las comidas de los hombres ricos, un hombre carga una imagen en un ataúd, una imagen pintada y tallada como una imitación exacta de un cadáver de medio metro a poco más de 1 metro de largo. Este ataúd, con un cadáver pintado, este hombre se lo enseña a cada uno de los invitados en la comida diciéndoles, mientras que bebes y disfrutas, observa esto, porque este estado es el que debes venir cuando mueres. Digamos, ellos constantemente, en medio del disfrute, del placer, siempre tenían consciente de que iban a morir. Por eso hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Esa era la mentalidad de aquel entonces. Hay que disfrutar de la vida. Porque te morís y todo termina. Y Pablo le está diciendo, no es así. Porque yo expuse mi vida. Voy a poner mi vida por nada porque yo tengo una esperanza. Tengo una esperanza. Por eso la primera provisión de la resurrección es que provee esperanza para vivir. Provee una esperanza para vivir. Y eso es lo que estos hermanos necesitaban. Porque todas estas ideas filosóficas que se habían metido en la iglesia con respecto a la muerte, en cuanto a la vida después de la muerte, los estaba desanimando, confundiendo y algunos rechazando la verdad de la resurrección. Y solamente conformarse diciendo, Cristo solamente resucitó. Él es Dios. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero Pablo quiere animarles y les dice, la resurrección de Cristo provee esperanza para vivir. Un comentarista decía, si la esperanza cristiana es quitada, no solo será aplastado todo motivo para que una persona soporte sufrimiento para Cristo, sino que todo estándar moral también será arruinado. Y aquí hay un principio muy importante en este versículo 32. Y es que las ideas no bíblicas te llevan a prácticas pecaminosas. Las ideas no bíblicas te llevan a prácticas pecaminosas. Y esto es vital, esto es importante para nosotros. Negar la resurrección llevaría a una vida de pecado. Y fíjense, estas personas se estaban bautizando por los muertos. Porque empezaron a tener ciertos conceptos raros por haber permitido todas esas enseñanzas raras y los llevó a pecar. No tener luz, no tener claridad. Cuando creemos en ideas o falsas doctrinas, cuando creemos en ideas no bíblicas, cuando adoptamos maneras de pensar no bíblicas, terminamos viviendo en pecado. ¿Se acuerdan? El pastor Pelufo una vez compartió acerca de ese pastor que después de tantos años de enseñar, de predicar,
empezó a negar la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Y un pastor había dicho, evidentemente ese pastor está en pecado. Está en pecado. Y realmente cuando una persona comienza a negar verdades bíblicas es porque algo hay en su vida. Fue permitiendo que haya ciertos conceptos raros y que los lleva a pecar. Lo opuesto, digamos, a este versículo que acabamos de leer es el versículo 58. Fíjense, es lo opuesto. Porque entender correctamente la resurrección nos debe motivar, nos debe llevar a vivir en obediencia al Señor. El versículo 58 dice, así que, o por lo tanto. En otras palabras, debido a toda la explicación de la resurrección del capítulo 15, debido a que Dios nos va a dar cuerpos de resurrección, Pablo les dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y esta es una verdad importante. Si uno lee, por ejemplo, el libro a los Romanos, la carta a los Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo es doctrina. Todo es doctrina. Todo es doctrina. Es teología pura. Pero cuando llega el capítulo 12, el versículo 1, ¿qué dice? Así que, por lo tanto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Digamos que la verdad, la teología, el conocimiento debe llevarnos a una práctica, a una moral. Por eso Pablo, este comentarista, decía, no solamente la mala doctrina y negar la resurrección de Cristo, no solamente los va a desanimar, sino que también va a bajar su estándar moral. Va a bajar su estándar moral. Vean conmigo en Mateo capítulo 22. La pregunta sobre la resurrección. Acuérdense que había un grupo de religiosos llamados los saduceos. Ellos negaban la resurrección de los muertos. Y ellos van con una pregunta tramposa al Señor. Y le dicen, bueno, ¿qué va a pasar si una mujer se casó 7 veces y se muere? Ella y esos hombres también, ¿no? Y el día que resuciten, ella, ¿con qué esposo se va a quedar? ¿Cuál va a ser su esposo? Esa es la pregunta. El Señor sabía muy bien a qué se venía la pregunta, ¿no? Y el Señor les reprende a ellos. Y dice el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué respuesta rara del Señor? ¿No? ¿Qué respuesta rara es esta? Que le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Seguramente ahí estaba Pedro y le dice, Señor, Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Están enterrados. ¿Cómo es eso de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos?
¿Qué es lo que el Señor? Entonces, Señor, te equivocaste. Usaste mal tu ejemplo. Usaste mal las escrituras, porque en realidad está usando una expresión de Éxodo capítulo 3, el Señor. Pero en realidad, esta expresión, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿dónde surge? En Génesis. Cuando Jesús en ningún momento se equivocó al decir esto o dio una respuesta no clara para confundirlos más. Acuérdense, los que estaban escuchando sabían muy bien lo que el Señor estaba diciendo. Cuando esa expresión, cuando dice yo soy el Dios de, no implica una relación de identificación, como diciendo yo soy el Dios de Abraham, yo soy el ídolo de Abraham. No, no se refiere a eso. Sino está hablando de esa relación pactual, de pacto. Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham. Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Isaac. El Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Jacob. Ellos sabían muy bien, estos patriarcas y otros, que no terminaba todo en el entierro. ¿Se acuerdan? José decía, me reuniré con mis padres y luego seré sepultado. Habla de dos cosas totalmente diferentes. Ellos eran conscientes de que no terminaba con la muerte. Había algo después. Eso lo sabían muy bien. Y Dios les había prometido a Abraham. ¿Qué le había prometido a Abraham? Tierra, descendencia. A Isaac lo mismo, a Jacob lo mismo. Entonces, si Dios le prometió y ellos se murieron, entonces, ¿qué hizo? Le mostró así el chupetín y cuando le iba a agarrar, se lo sacó. No. Para que ellos pudieran disfrutar de esa promesa. Y si Dios lo prometió, es porque se lo va a dar. ¿Y qué necesitan para que ellos tuvieran eso prometido? Resucitan. Por eso le dice Dios, Jesús le dijo, Dios no es Dios de muertos, ellos están vivos. Ellos están vivos. Y Dios, para cumplir su promesa, ellos tienen que resucitar. Por eso, el Señor no quiere responder a la pregunta de ellos. Ellos les quieren mostrar de que existe una resurrección. Y ustedes están equivocados. Por eso le dice Jesús le dice a estos hombres, ustedes erráis. Ustedes se desviaron. E ignoran las Escrituras y el poder de Dios. El Señor no se equivocó, no usó mal las Escrituras. Fue muy claro. Ellos están vivos. Ellos están vivos. Y luego en el versículo 33 de nuestro pasaje dice, no erréis. Qué casualidad diría uno, ¿no? Qué casualidad, no es casualidad. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí la palabra no erréis quiere decir, es un mandato, un imperativo. No se desvíen, no sean desviados, no se equivoquen. Lo mismo que el Señor les dijo a los saduceos, no se equivoquen. Y aquí dice justamente y añade Pablo, las malas conversaciones. Las malas conversaciones. La traducción de este sustantivo es mejor traducirlo compañías. Si alguien tiene la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, ¿alguien lo tiene acá? ¿Cómo dice? No dejes engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Compañías. La exhortación, el mandato de Pablo es no se dejen engañar justamente con esas ocurrencias de que no existe la resurrección. Y hay personas que están en la iglesia y esas personas, esas compañías corrompen las buenas costumbres. Corrompen la tradición. ¿Se acuerdan? Hablando de esa tradición que se daba oralmente. La corrompen. Y la idea es la siguiente. Las relaciones sociales con personas malas corrompen las buenas costumbres. La influencia de malas personas había afectado negativamente la relación en la congregación. ¿Se acuerdan qué había al principio, capítulo 1?
divisiones. No, yo soy de este, no, yo soy de aquel. ¿Se dan cuenta cómo las escrituras, la carta, el argumento de Pablo se va uniendo y va teniendo, vamos atando cabos de todo el problema que había en Corinto? Gente mala es una influencia para que vivamos mal. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y hay personas que todavía no entienden. Hay personas que todavía no entienden. Yo, por de mi lado, doy gracias al Señor que pude cortar todas mis relaciones malas. Tampoco tuve necesidad de recurrir a esas. Quizás hoy tengo un compromiso de llevarles el Evangelio a los que no tuve. Pero esa cuestión de juntarnos, el grupo de los ex-alumnos, todos son paganos. Y nosotros no nos damos cuenta. Y Pablo está diciendo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A veces personas no crecen por esa razón, porque no pueden cortar esa relación con los paganos. Porque así lo llama la Biblia, paganos. Y eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Y muchas personas no pueden crecer en su vida cristiana por esa razón, por no poder cortar las malas compañías. No se equivoquen, dice Pablo. No se equivoquen. No se equivoquen. A veces con familias que no son del Señor. Uno tiene que tratar, no de cortarlos, pero tratar de evitar ciertas cosas. Porque corrompen. Y Pablo continúa al versículo 34 y dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Aquí velad nuevamente otro mandato y ellos debían obedecer. Y este verbo velad quiere decir piensen, razonen, entren en juicio. Piensen debidamente y no pequéis. Y no pequéis. Este otro imperativo, no sigan pecando, no sigan pecando con esto. Y esto es una verdad muy importante porque algunos no conocen al Señor. No conocen al Señor. Y aquí Pablo no está mirando la cuestión afuera, está mirando la cuestión adentro, dentro de la iglesia. Y dice, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y este es un versículo muy fuerte de Pablo para estos hermanos. Como para nosotros hoy siempre escuchamos lo mismo. ¿Cómo vas a decir eso de que no es del Señor? Si Pablo lo está diciendo acá. Muchos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo está diciendo, despierten, piensen, no pequen, arrepiéntanse, porque la realidad vergonzosa es que varios de ustedes, corintios, no conocen a Dios. Eso es lo vergonzoso de esta congregación, Pablo les está diciendo. Es que muchos de ustedes no son del Señor. Y Pablo habló justamente, el Señor Jesús habló también esto de las espinas en el campo. ¿Y qué significa todo esto? Que ellos no son salvos. No son salvos. No conocen a Dios. Muchos de ellos ahí en la iglesia en Corinto no eran del Señor. Y esa es una realidad en toda iglesia a lo largo del Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo se manifiesta que varios de los corintios no conocían a Dios? Justamente en ese verbo no pequéis. Porque ellos, muchos, seguían pecando constantemente, hasta en presente. Y Pablo dice, no sigan pecando. Esa es una actitud de vida. ¿Por qué? Porque el rechazar o negar la resurrección de Cristo bajaba el estándar moral de muchos. Y negar esa verdad fundamental hacía eso. Por lo tanto, la influencia de estas personas dentro de la congregación estaba rompiendo la comunión entre ellos.
Lo que Pablo aquí quiere transmitirles a ellos es que la resurrección provee una esperanza de vida. Pensar no solamente en la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y eso tiene que producir esperanza. Esperanza. Para poder vivir la vida. En segundo lugar, del versículo 36 al 50, la resurrección va a proveer también un cuerpo especial. Un cuerpo especial. Aquí nos encontramos con preguntas que pueden ser una burla de Pablo. Vieron que Pablo usó mucha ironía en toda la carta. Pero también podrían ser preguntas bien sinceras de Pablo para con la congregación. Pero Pablo responde justamente esas preguntas en estos versículos. Y en el versículo 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Responde: necio. Esto se puede traducir ignorante, torpe. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. La idea acá de lo que Pablo está diciendo es, así como no es igual la semilla a la planta que sale de la semilla, así también no es igual el cuerpo mortal del cuerpo de resurrección. No es igual. Unas semillas se siembran, mueren, reciben vida, y un cuerpo nuevo sale y se transforma. No, a veces plantamos una semilla y no sabemos, todo un árbol sale, todos los frutos. No es lo mismo, no es lo mismo. Nuestros ojos solo ven un cuerpo mortal que está muriendo y vemos este cuerpo y no nos da esperanza, ¿no? A veces uno se mira al espejo y no hay esperanza, dice uno, ¿no? No me entra mala ropa, dice, se perdió toda esperanza, ¿no? O no tiene ropa y no tiene esperanza. Le salió el granito, no tiene esperanza. Y tantas cosas, ¿no? Y parece que uno pierde la esperanza. Entonces, así cuando te veas y te digas, pobrecito, qué traqueteado que estoy, tenemos que recordar algo. Dios va a transformar ese cuerpo. Dios lo va a transformar. Y nos va a dar un cuerpo de gloria. ¿A quiénes? A todos aquellos que somos sus hijos. Parece ser que había hermanos que le estaba haciendo difícil esto en ese grupo. Y observen que en el versículo 38, Dios es el que hace posible esto. Así como la semilla no tiene el poder para convertirse en una planta por sí misma, así tampoco nosotros tenemos el poder para poder cambiar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo de resurrección. Y solo Dios tiene ese derecho para poder hacerlo. Y en el versículo 39 es como que Pablo va a hacer una ilustración y va a decir lo siguiente. Fíjense, versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. La idea aquí, ¿cuál es? Así como son diferentes los cuerpos de los hombres, los animales, los cuerpos, y etcétera. Todos son diferentes. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Y esto se refiere a que el cuerpo que tenemos es de corrupción, se pudre, se muere. El cuerpo de resurrección que Dios nos dará será incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo en la actualidad está afectado ¿por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Y por eso qué?
Y por el tiempo también, ¿no? Pero más por el pecado. ¿Y qué más trae eso a consecuencia a nuestro cuerpo? Enfermedades, cansancio, atrofia, ¿no? Todo lo que afecta al cuerpo físico, envejecemos, ¿no? Envejecemos, morimos, todo eso, todo eso. Pero el cuerpo de resurrección que Dios nos dará no estará afectado por el pecado. Por eso va a ser incorruptible, incorruptible. Con ese cuerpo entonces no nos enfermaremos, no nos cansaremos, no nos moriremos, nunca más nos vamos a enfermar, nunca más nos vamos a cansar, nunca más vamos a envejecer, nunca vamos a morir. Y eso nos motiva a anhelar de que Dios nos dé ese cuerpo. ¿Quién nos va a querer? ¿No? ¿Quién nos va a querer? A veces uno se siente joven, pero en realidad no es joven. Uno quiere hacer más, ¿no? Y esto nos debe llevar a reflexionar un poco en cuanto a la vida, en cuanto al cuerpo. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero estamos gastando en este cuerpo? ¿Qué provecho tiene? Pero uno dice, che, vamos a tal conferencia, hay que pagar. Decimos, no queremos pagar. Che, comprate este libro. No. Pero para vestir este cuerpo, ponerlo bien a este cuerpo, invertimos. Pero para lo eterno, no. Porque todavía no nos damos cuenta que eso que tiene que ver con lo eterno en el presente va a continuar por la eternidad. Todo lo que yo pueda invertir en mi relación con Dios, lo voy a poder continuar en la eternidad con Él. Pero todo lo que yo invierta en este cuerpo de nada sirve. Con esto no estamos diciendo de que no inviertas más. Tenga que ser un cachafá y no cuidar. No es eso. Pablo le decía a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. ¿Por qué dijo Pablo esto? Porque el ejercicio físico, el ejercicio corporal y todo esto tiene un beneficio limitado. No es para siempre. Porque por más que te cuides, después no vas a aguantar. Y te vas a dar cuenta que no es ilimitado, es limitado. Por eso Pablo dice, pero la piedad para todo aprovecha. Teniendo promesa para esta vida presente y para la venidera. Necesitamos dedicarle tiempo al cultivo justamente de nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con el Señor. Estar estudiando las Escrituras, alejándonos del pecado, obedeciendo la palabra, alejándonos de la tentación, sirviendo a los hermanos, contribuyendo a la extensión del reino. No solo en el área material. Y cuando nos vemos tentados a invertir mucho tiempo y dinero a nuestro cuerpo de corrupción, busquemos maneras de invertir más en el reino que nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo material. En el versículo 43 encontramos otra diferencia en nuestro cuerpo actual y el cuerpo de resurrección que el Señor nos va a dar. Dice el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Nuestro cuerpo actual se caracteriza, dice aquí, por la deshonra. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos sujetos a la tristeza, a la debilidad, a la angustia, al sufrimiento. Incluye que somos susceptibles a todo, a la tentación, al pecar. Pero nuestro cuerpo de resurrección va a estar libre de todo esto.
No libre de azúcar y eso como sale ahora en los... No esas cosas. Sino libre de todo eso, de toda esa deshonra que tiene nuestro cuerpo hoy. Porque todo será de gloria, dice. Se siembra, dice, al final del versículo 43, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y debilidad aquí parece explicar toda la corrupción del cuerpo que encontramos ahí en todos los versículos anteriores. Esa debilidad habla del envejecimiento, de la fragilidad, de la vulnerabilidad. Estamos limitados. Pasan los años y ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Y el versículo 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Pablo? El cuerpo de resurrección es totalmente diferente. Y en resumen, nuestro cuerpo de resurrección será como el cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así va a ser nuestro cuerpo. Como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hoy. Así va a ser nuestro cuerpo de resurrección. ¿Por qué decimos esto? Versículo 45. Así también está escrito, dice Pablo. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. Esta es una idea de Génesis 2:7. El postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y el cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La idea de estos versículos, del 45 al 49, así como el cuerpo mortal que tenemos en la actualidad, lo recibimos mediante el cuerpo de resurrección, lo vamos a recibir mediante el Señor. Versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, no podemos vivir con este cuerpo en el cielo. No podemos vivir. Necesitamos un cuerpo de resurrección para vivir la eternidad en el cielo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y este cuerpo mortal, corrupto, no puede estar con Él, porque este cuerpo se pudre. No puede estar. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo será nuestro cuerpo de resurrección? Como el cuerpo del Señor. ¿Y cómo fue el cuerpo del Señor? Si vemos en los evangelios, después de resucitado, podemos ver a Él que las mujeres se tiraron a sus pies y lo abrazaron. ¿Qué quiere decir? Va a tener un cuerpo físico que se va a poder tocar. Nuestro cuerpo se va a poder tocar. Nos vamos a poder abrazar. El Señor comió. En Lucas capítulo 24 vemos que el Señor comió con ellos. No porque necesite comer, pudo comer. Podemos viajar distancias grandes a manera instantánea. Eso lo encontramos ahí en Lucas capítulo 24, versículo 34. El Señor trasladándose de un lugar a otro de manera inmediata, instantánea. Eso lo vamos a poder hacer. Vamos a poder aparecer y desaparecer, porque eso pasó ahí en el aposento alto. El cuerpo del Señor. Y vamos a tener marcas probablemente, o cosas de nuestro cuerpo que son significativos de nosotros. Por ejemplo, el Señor, ¿qué mantuvo? Las marcas en sus manos. Esto no es real, esto no es un cuento, esto no es una fantasía. El Señor va a proveer un cuerpo especial para nosotros.
Y eso vamos a tener. ¿No? Y todo lo que uno soñó, eso de trasladarse así. Wow. ¿No? Antes uno veía Viaje a la Estrella, ¿no? Y se ponía en el tubo, ¡shum! Y aparecía. Y eso va a ser instantáneo. Y Pablo les quiere animar a estos hermanos para que dejen toda esta confusión. La resurrección les provee esperanza para vivir. Había probablemente hermanos que estaban sufriendo quizás con el tema de su cuerpo. Y el Señor Pablo les quiere animar con eso. Dice, el Señor, la resurrección les provee un cuerpo especial. Pero en tercer lugar, del versículo 51 al 57, la resurrección provee victoria sobre la paga del pecado. Victoria sobre la paga del pecado. El versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos hablado acerca de que era un misterio. Algo que estaba oculto, que no ha sido revelado en el Antiguo Testamento, pero fue revelado en el Nuevo Testamento. En este caso, ¿a quién? A Pablo. Y le dicen, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos los cristianos vamos a morir físicamente. No todos, pero todos los cristianos seremos transformados. Vivos y muertos. Todos vamos a ser transformados. ¿Cómo es esto que seremos transformados? ¿En qué consiste? Versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Esto a qué se está refiriendo Pablo? Se refiere que esta transformación va a ser muy rápida, que no se puede medir, no se puede medir. Justamente la palabra momento es la palabra átomo. Y con el tiempo, no se puede, en ese tiempo, bueno, un poquito más adelante, que es cuando se escribió esto, el átomo no se podía dividir, hoy sí se puede dividir. Pero esto no está contradiciendo la verdad. La verdad acá es que está enseñando de que esa transformación va a ser tan rápida que no se va a poder medir con el tiempo. Y luego continúa el versículo 52 diciendo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y esta trompeta va a anunciar justamente que la época de la iglesia termina. ¿Qué va a iniciar ahí? El rapto. Y esa trompeta, así como dice, va a sonar, como había antes un dicho por ahí, ¿no? Pero literalmente va a sonar, porque nosotros creemos en la interpretación histórico, gramático, literal, va a sonar. Y solamente la van a escuchar sus hijos. Y seremos arrebatados. Es lo que enseña la palabra de Dios. Se va a tocar esa trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Por qué? Porque sus cuerpos están podridos. Y necesitan un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Y eso lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? En 1 Tesalonicenses. Quizás para los que no escucharon ese estudio, pueden buscar en el canal de YouTube de la iglesia. Está el estudio justamente de este pasaje 4, 16 al 17, cuando habla sobre esta transformación. Y esta transformación va a suceder, ¿dónde? En el aire. Porque donde nos vamos a encontrar con Cristo. Cuerpos transformados. Para así después ser llevados al cielo. Para estar siempre con el Señor. Y esto puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. No sabemos cuándo. Incluso Pablo así lo creyó. Él lo creyó porque el versículo 52 justamente, ahí del capítulo 15 de 1 Corintios, fíjense cómo Pablo se expresa. Él dice, versículo 52, porque es necesario que esto corruptible, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, Pablo se incluye, seremos transformados. Por lo tanto, él se está refiriendo a él y a los cristianos que estaban vivos en ese momento en Corinto. Y él continúa explicando, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué era necesario? Por lo del versículo 50. Porque en la presencia de Dios no puede estar lo corruptible. Por eso necesitamos un cuerpo nuevo. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde? En Isaías 25:8. Sórbida es la muerte en victoria. Pablo continúa el versículo 55 tomando las palabras justamente del profeta Oseas. En Oseas 13:14 justamente, y dice el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? La ley resumida en los 10 mandamientos justamente nos hace estar conscientes del pecado. Esa fue la razón en la cual Dios estableció ese pacto en Sinaí. ¿Se acuerdan? Dios dio las tablas de la ley. ¿Para qué? Para que eso sea un espejo, para que el hombre pueda verse reflejado y pueda ver cuál es su problema, su pecado, y que no puede llegar al estándar que Dios exige de él. Y esos aspectos que uno ve en la ley presenta el carácter de quién es Cristo, de quién es Dios, y que yo no puedo llegar a ese estándar. Por lo tanto, estoy incapacitado. Y Dios dijo, el que no puede obedecer a esto, ¿qué será? Maldito. Por eso el ser humano es maldito, porque no podemos cumplir con el estándar de las demandas de la ley. Y en un solo versículo, en este solo versículo 55, podemos ver que habla Pablo de la doctrina del pecado, de la ley y de la muerte. Cosas profundas en un solo versículo. ¿Y cuál es el aguijón de la muerte? Pablo contesta, el pecado. ¿Y cuál es el poder del pecado? Pablo, ¿qué dice? La ley. Entonces, ¿cuál es la relación entre el pecado, la ley y la muerte? El pecado es la causa de la muerte y el conocimiento del pecado viene a través de ¿qué? De la ley. La ley trae a la luz el pecado cometido contra Dios. Le da al pecado su poder, que sin la ley está muerto. Lo que le da peso a, al pecado es la ley, para demostrar que nosotros somos culpables. La ley sentencia y condena al pecador a la muerte, y de esta manera la ley se convierte en un instrumento de muerte, porque el pecador no es capaz de cumplir, ¿qué cosa? Las demandas de la ley. La ley es la silla eléctrica para el condenado. La ley es el instrumento de muerte para el culpable. Porque la ley pone en evidencia la culpabilidad del hombre sin Cristo. Juan Calvino en su comentario 1 Corintios dice, la muerte no tiene otra arma para herirnos que el pecado, ya que la muerte viene de la ira de Dios. Pero Dios solo está airado con nuestros pecados. De esta manera, si quitamos de en medio el pecado, la muerte ya no podrá dañarnos nunca más. Es la ley de Dios la que da a ese aguijón su poder mortal. Por eso en Cristo, en su muerte, Él quitó el pecado. Por eso la muerte ya no tiene efecto sobre nosotros. La muerte espiritual. Muerte física, bueno, vamos a tener que esperar, nos va a tocar, quizás no, quizás sí. Pero esa muerte espiritual ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo cargó sobre sí eso y lo quitó. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la muerte y la resurrección de Cristo nos libra de todo eso, de esa paga. Por eso Pablo dice en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la resurrección provee, ¿qué provee? La paga del pecado. Anular, quitar esa paga, ese precio que el pecado tiene. El pecado sobre el cuerpo y el pecado por la eternidad. Porque produce en nosotros un cuerpo mortal que se enferma, que se muere. Bueno, en la eternidad, en la resurrección eso será quitado, pero también nos da vida, esperanza de vida eterna, de vida eterna. Y en último lugar, la resurrección provee también poder y sentido para el ministerio. Para el ministerio y el servicio, para las dos cosas. Porque después de todas estas verdades hermosas que podemos encontrar acá, podemos pensar, bueno, ¿cómo me sirve todo esto que Pablo dice hoy a nosotros? Y estos hermanos también, está bien, vamos a morir, vamos a estar con el Señor, pero hoy, ¿qué hago yo hoy con esto? ¿Cómo me afecta esto hoy? Y la respuesta se encuentra en el versículo 58. Así que, o por lo tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, ese por lo tanto, o de esta manera, conecta con todo lo que Pablo viene hablando, con todo, capítulo 15, 14, 13, 12, con todo. Une con todo eso anterior. Y en otras palabras, debido a la realidad de la resurrección que acabamos de ver, por lo tanto, dice, hermanos míos amados. Observen el afecto de Pablo. Vemos su amor a pesar de que habían entre ellos personas que no eran hermanos, porque habían personas que no conocen a Dios en medio de ellos. Y como hemos visto a lo largo de la carta, podíamos ver hermanos carnales, hermanos que pensaban en sí mismos, eran un desastre espiritual. Pero la idea de estas palabras es debido a que Dios nos va a dar cuerpos de resurrección. Y hay unos mandatos de Pablo para estos hermanos. Primero, estad firmes y constantes. En otras palabras, Pablo le está diciendo, estén inamovibles, no cambien, manténganse estables. ¿En qué? ¿En qué tenían que estar firmes y constantes ellos? ¿Cómo? ¿Seguro? Estad firmes y constantes. Y después dice, creciendo. Ellos tenían que estar firmes y constantes en todas las verdades que venía hablando Pablo anteriormente. En la resurrección, en las glorias del Evangelio. Pero también dice, creciendo. Ahí también se puede traducir desbordándose, ir más allá del límite. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:1, esta expresión creciendo se traduce por toda una frase. Así abundéis más y más. Ellos tenían que estar firmes y constantes en las verdades del Evangelio, en las verdades de la resurrección, creciendo. ¿En qué? En la obra del Señor siempre. En la obra del Señor. ¿Se acuerdan ahí en capítulo 14, versículo 12? Pablo les animaba a ellos a edificar la iglesia, a ayudar a los hermanos, pero específicamente a ser más obedientes a la palabra. Y en eso consiste la obra para Pablo. Para la obra de Pablo no era programas, actividades dentro de la iglesia, era que el reino se extienda. ¿De qué manera? Con el crecimiento de iglesias, fundación de iglesias. En Colosenses, lo vamos a leer al final, podemos ver que Pablo dice, les amonestaba y les enseñaba. Les enseñaba. Y en eso consistía la obra. Es que ellos debían esforzarse para ayudar a que los demás cristianos en Corinto entendieran mejor la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque estaban estas personas que venían con ideas raras. Por eso tienen que estar firmes y constantes en las glorias del Evangelio. Y en eso consistía la obra, en ese esfuerzo. Y cuando habla de trabajo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ahí la palabra habla de un trabajo difícil, un trabajo agotador, que demanda mucho esfuerzo, conduce al agotamiento. Y este trabajo esta obra lleva mucho trabajo, es cansador. Que los hermanos puedan estar firmes en esas verdades. Y concluye el apóstol diciendo que ese trabajo esforzado no es en vano. No es en vano. ¿Por qué no es en vano? Pablo debe ir hablando de la resurrección. Quizás no lo va a ver ahora, pero en la gloria lo va a ver. El trabajo de los corintios al edificar la iglesia pudo haberlos llevados a enfrentar peligros como pasó Pablo, que ahí relató en el versículo 30. Pero ese sufrimiento, el peligro que hubieran enfrentado al trabajar duro en el Señor, no sería en vano, va a tener resultados. Por lo menos de dos maneras. Primero, Dios decidiría cómo sería el trabajo para que la iglesia creciera espiritualmente. Dios va a decidir la manera en cómo la iglesia va a crecer. Por eso Pablo, ¿se acuerdan? En 1 Corintios 3:6 decía, Apolos, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Él va a decidir cómo va a crecer la iglesia. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Trabajar. Porque hubo uno que regó y otro que plantó. Entonces, eso implica trabajo. La segunda manera, Dios va a recompensar. Dios va a recompensar. En 1 Corintios 3:8 decía, y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios va a recompensar. Y debido a que Dios nos va a resucitar, como lo vemos aquí en el versículo 58, debemos tomar dos acciones también. La primera, mantenernos fieles a las verdades del Evangelio. Estad firmes y constantes en esas verdades. Porque si nos desviamos y comenzamos con ideas raras, nuestro estándar moral va a bajar. Y vamos a empezar a pecar. Y segundo, tenemos que trabajar duro en edificar la iglesia. Vivir una vida obediente al Señor para que podamos ayudar a otros cristianos. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y más en la tarea de ayudar a otros a crecer. No es fácil. Que te escuchen, que acepten el consejo. Un comentarista hizo una paráfrasis de este versículo 58 y dice así: por lo tanto, debiéramos mortificar las emociones, ser firmes, inconmovibles, inalterables, no erráticos ni atolondrados, fácilmente desanimados, y deberíamos multiplicar nuestras buenas obras en la seguridad de que nuestro Señor las hará fructíferas. Después se las voy a mandar en el grupo esta frase. Y concluyo leyendo estos 3 versículos. Colosenses 1:28 al 29 dice Pablo: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, el mismo concepto de trabajar duro hasta el extremo, luchando según la potencia el poder de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo hacía la obra en el poder de Dios. Filipenses 3, 10 al 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El poder de su resurrección.
Y Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pablo quería terminar este capítulo y el tema de la resurrección animándoles a que no se desanimen, a que quiten toda confusión y decirle que la resurrección provee a ellos poder y sentido para el servicio. No hagan las cosas con sus propias fuerzas. Ya contamos con ese poder. El mismo poder con el cual Dios lo levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo poder está en nosotros. Por lo tanto, no podemos seguir haciendo la obra del Señor con nuestras propias fuerzas, porque eso es carnalidad. Y Dios nos bendice eso. Dios nos bendice eso. Por lo tanto, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿En qué? En las verdades gloriosas del Evangelio, creciendo en la obra del Señor siempre, esforzándonos en que los hermanos puedan entender mejor y ser más obedientes a su palabra. Pero esto no es la fuerza de ustedes, sino una fuerza de Dios, como Pablo decía en Colosenses. No soy yo, es en Él en que yo pude amonestarles, enseñarles, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quizás no vamos a ver los resultados acá, en vida. Quizás lo veamos en la eternidad, porque vamos a resucitar. Por lo tanto, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que la resurrección de entre los muertos sea una realidad en nuestra vida. Al darnos sentido, esperanza para vivir, a no distraernos con cosas que nos pueden llevar a pecar, sino mantenernos en las verdades gloriosas del Evangelio. Dios provee por medio de la resurrección un cuerpo especial. Nos duele todo, las enfermedades, pero un día vamos a estar en la gloria y todo eso ya no va a haber. Ya no va a haber. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por esta mañana que pudimos estar juntos para estudiar tu palabra. Gracias por la lluvia, por darnos un techo, Señor, en el cual también congregarnos para rendirte adoración. Y que estas verdades, Señor, en esta mañana nos den sentido en todo lo que hagamos, en lo que nos has llamado a hacer, en nuestras responsabilidades, sabiendo que un día estaremos en la gloria disfrutando de quién eres tú y tener la esperanza de que seremos semejantes a ti, porque seremos semejantes, porque te veremos. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.